Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Gómez, bienvenidos a América Capital. Si no se han registrado en nuestro canal de YouTube, denle la campanita o regístrense en este canal y van a aprender muchísimo, no solamente de Estados Unidos, de por qué es importante tener presente y entender el mercado inmobiliario americano, sino también temas de finanzas, de inversión, de ahorro, de cómo uno puede de una manera saludable y con tranquilidad empezar a construir un plan B, una manera de ganar tiempo, porque ese es el propósito de muchos de nosotros a la hora de invertir, y es ganar tiempo. Miren que esta mañana veía un video donde me pegó muchísimo, porque las inversiones y todas las personas quisieron empezar ahora a aprender a invertir, empezar a aprender sobre temas de finanzas personales después de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia dejó a muchísimas personas en una situación delicada financieramente, donde muchas veces perdieron sus empleos, se acabaron las empresas, les redujeron salarios por un tiempo o de manera ya permanente. Y eso obligó a muchas personas a salir a buscar, ¿cierto? El dolor obligó a las personas a salir a buscar nuevos caminos. Y esa es una de las razones por las cuales yo también empiezo a hablar de Estados Unidos. Muchas personas no ven a Estados Unidos todavía como una posibilidad de inversión porque no le ven una necesidad, porque simplemente de pronto no conocen, no han conocido a alguien que los lleve, que los lidere, que los guíe. Pero invertir en países fuera de Colombia o el país dentro de lo que tú estés es importante porque es una estrategia de diversificación. Diversificar es muy importante. ¿Por qué? Porque al final el juego es acumular y acumular de una manera que sea sostenible en el tiempo y que no acumulemos mucho y luego se pierda en un año o en una pandemia o en una crisis, sino que el juego es poder acumular sostenidamente, sustancialmente, seguido para poder llegar a eso. Y hoy quiero contarte sobre por qué me encanta a mí, por qué le encanta a mis inversionistas y por qué yo he visto que el mercado inmobiliario, bienes raíces en los Estados Unidos, es tan importante y es diferente a de pronto invertir en Colombia o en Latinoamérica. Lo primero que les quiero decir, Estados Unidos es una potencia mundial. Es decir, nosotros que estamos en países de alguna manera en proceso de desarrollo, somos economías de alguna manera todavía más susceptibles a pandemias, a crisis financieras, digamos que casi que si un China o si un Estados Unidos les da gripa, en Colombia da neumonía o en Latinoamérica da neumonía. Entonces es importante salir de los países en los que estamos, de alguna manera, y diversificar en países de economías mucho más estables, mucho más sólidas, mucho más predecibles, que al final significa muchas veces un menor riesgo para nuestras inversiones. Estados Unidos es la potencia, ha sido la potencia en los últimos 50, 60, 100 años, seguramente seguirá siendo una potencia. Las potencias no suben y caen en el cabo de 1, 2, 5, 10 años, es un proceso paulatino. Y pues es normal que con nuestras inversiones pensemos en esas potencias para poner parte de nuestros huevos, de nuestras inversiones. Estados Unidos también, al ser una potencia, tiene algo muy bonito, y les voy a decir este punto número 2, y es que es un país de negocios. Hacer negocios en los Estados Unidos es relativamente fácil. En realidad, hacer negocios o invertir en los Estados Unidos no es difícil. No tiene tantas barreras de entrada, ¿cierto? A diferencia de pronto otros países que muchas veces exigen ciertas condiciones para poder invertir en ese país. Estados Unidos es muy abierto, es un país que, como vive el capitalismo y como vive esa globalización, digamos que se vuelve más fácil abrir una cuenta bancaria, abrir una empresa, invertir y comprar una propiedad. Y ya existen hoy en día muchas plataformas que han hecho aún más fácil ese camino y que han logrado mucho más fácil que tú puedas hacer parte del mercado inmobiliario americano sin incluso ni siquiera estar allá o tener una visa o un pasaporte. Entonces esas son ventajas que las personas muchas veces desconocen, y pues no es tu culpa que no conozcas el tema, pero pues sepas que sí existe esa posibilidad y que está ahí. Tercero, la variedad de negocios que tú encuentras en Estados Unidos es infinita. Ese mismo capitalismo, esa misma facilidad de hacer negocios ha hecho que en la historia la gente se ponga creativa con nuevos tipos de negocios inmobiliarios y, aunque se regulen en Estados Unidos, florezcan y crezcan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hacer flipping, poder vender los contratos de las propiedades si tú ser dueño de las propiedades, comprar una propiedad que tenga 3 o 4 apartamentos, comprar varias propiedades siendo tú dueño de una sola. Son diferentes tipos de activos que a veces no existen en Colombia o que hasta ahora, por ejemplo, en Latinoamérica están empezando a surgir y que en Estados Unidos llevan muchos años y son ya un mercado mucho más maduro.
esa posibilidad de tú encontrar mucha variedad de negocios también te da la oportunidad de diversificar dentro de Estados Unidos, de no tener todos los huevitos en un activo en Estados Unidos, sino en diferentes industrias inmobiliarias en el mercado americano. 4, para mí una de las más importantes, valorización. Miren, en promedio en Estados Unidos la valorización de los últimos años ha sido cerca del 8 o el 9%. En algunos estados puede ser del 12 o el 13%, imagínense. En la Florida puede ser casi que del 16%. La valorización, o sea, el hecho de que tu casa ya vale cada año un 16% más, es brutal, es realmente un diferencial muy grande, como por ejemplo que Colombia, que la valorización promedio puede ser del 5, del 4, del 6%, en unos buenos escenarios el 10%, pero en general si hay un diferencial de unos 2 o 3%, de un diferencial de 2 o 3 puntos porcentuales en la valorización, y esos 2 o 3 puntos en el tiempo es una diferencia muy grande, que pronto uno no lo ve al principio, pero sí lo va a ver al final. 5, vamos a la 5. El costo del dinero. Miren, en el mercado inmobiliario uno puede conseguir créditos. Hoy, que estamos hablando en septiembre de 2023, hoy las tasas de interés en Estados Unidos caras están en el 8%. Y si lo comparo hoy, que es un fenómeno global en Colombia, que las tasas de créditos también están caras, es del 15 o el 16%. Imagínense ustedes pedir prestado plata en alguno de estos dos países. ¿En dónde preferirían ustedes pedir plata prestada para comprar un inmueble? ¿En el 8% que les cobra Estados Unidos o en el 15% que les cobra Colombia? Eso es una ventaja brutal. Es casi que doblar la capacidad de inversión en un activo inmobiliario. Y esa es una de las ventajas más grandes que tiene Estados Unidos. El costo del dinero es mucho más económico por el mercado amplio que existe de oferta de créditos. En Colombia la oferta de crédito es mucho más limitada, lo que hace que suban los precios o el costo del dinero o las tasas de interés. En Estados Unidos es completamente lo opuesto. La gran inyección que hay del gobierno y de otras entidades privadas para el préstamo de dinero hace que las tasas sean muy competitivas. Y finalmente, y para mí las dos razones más importantes para tú considerar Estados Unidos como un mercado para invertir, es la diversificación, que ya lo hablábamos al principio, tu capacidad de acumular y de no perder. Porque recuerden, miren esta frase tan importante. Si tú pierdes en un negocio el 10%, para recuperar eso después tienes que hacer el 20%. Si tú pierdes en un negocio el 50%, para recuperar eso después tienes que hacer el 100%. Entonces, el juego también es no perder, es acumular sostenidamente, no importa si es de a poquitos, pero sostenidamente, y que tu portafolio en épocas de crisis o épocas de bonanza se mantenga y siga creciendo. Por eso diversificar. Y si tú lo haces en una moneda, como lo es el dólar, si lo haces en un país como lo es Estados Unidos, estás diversificando y además estás invirtiendo en una moneda que es mucho más fuerte o generalmente más fuerte que los mercados latinoamericanos. Entonces, en el tiempo, parte de tu portafolio va a estar en un país diferente al tuyo, en este caso en Estados Unidos, y en una moneda además diferente a la tuya, que en este caso es el dólar. Y eso te ayuda a tener una ventaja competitiva, que es lo que llamamos la devaluación, ¿cierto? Es decir, tu dinero en una moneda diferente a la tuya local puede y muy seguramente a lo largo del tiempo tendrá un diferencial mayor. Entonces imagínate tú poder diversificar, tener unos activos y un patrimonio en una moneda más fuerte que la tuya, en este caso en la mía, por ejemplo, el peso, y eso sostenerlo en el tiempo durante 20, 30, 50 o 100 años, realmente es una manera de empezar a comprar tiempo, para que tú puedas adelantar esos planes que tienes de dejar de trabajar, adelantar esos planes que tienes de viajar, adelantar esos planes que tienes para hacer una empresa. Al final estamos comprando tiempo con estas inversiones y esto acelera el camino, o sea, las ventajas y el por qué Estados Unidos acelera el camino a ese plan de diversificación, de acumular y de comprar tiempo, que es para lo que sirven las inversiones. Ojalá con esto hayan aprendido esas 6 razones que nos encantan de las ventajas de Estados Unidos. Hay muchas más, pero les acabo de decir las 6 más importantes por las cuales colombianos, latinos, debemos considerar en algún momento de nuestras vidas y no perdernos esa oportunidad de empezar a acumular en dólares en el mercado inmobiliario más grande del mundo, los Estados Unidos. Un abrazo muy grande y nos veremos en un próximo video.